Hola a todos, este es el video número 5 del curso de sistema de ventas y recordemos el objetivo. Este curso es gratuito y tiene la finalidad de ofrecer conocimientos básicos y necesarios para poder empezar a desarrollar un sistema. Al finalizar el curso usted ya va a contar con conocimientos que le va a permitir mejorar y modificar el sistema según a sus propias necesidades. Entonces ya vamos a regresar a lo que habíamos dejado en el anterior video. Estábamos aquí en el formulario de usuarios y lo que voy a proceder acá es cambiar ciertas cosas. Lo primero que voy a cambiar viene a ser este de acá del enmascaramiento de este text box. Me voy a ir a la propiedad de password char y le voy a decir que no tenga ninguno así en vacío. Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos pueda listar los datos que tengamos de nuestra tabla de usuarios de la base de datos aquí en este Data Grid View. Porque si ejecutamos ahora, nos muestra el formulario, pero si vamos al formulario de usuarios, vemos que al menos por ahora no nos está trayendo los datos de los usuarios que tenemos registrados en nuestra tabla. Voy a hacerle un select from acá a la tabla de usuario. Y como vemos, al menos tenemos ya 2 usuarios registrados. Lo que vamos a hacer ahora es siquiera que nos pueda pintar esta información aquí. Voy a terminar la ejecución del proyecto. Voy a irme a mi capa de datos, a la clase C de usuario, porque nosotros ya anteriormente habíamos implementado este select, donde nos devuelve una lista. Pero este select de acá está incompleto, ¿sí? Nos falta obtener la descripción del rol que tiene el usuario y su ID rol. Voy a copiar este select y me voy a llevar a la base de datos. Muy bien, acá lo tengo. Y lo que voy a proceder acá es hacerle el inner join con la tabla correspondiente de rol. A este usuario le voy a poner un alias de u y voy a hacer inner join con la tabla de rol. El alias voy a hacer una r, donde r.idRoll va a ser igual a usuario.idRoll. A cada de estas columnas le pertenecen a la tabla usuario, así que le voy a poner el alias de u punto a cada uno de ellos. Voy a copiar y pegar de igual forma para cada uno de ellos. Documento, nombre completo. Bueno, acá lo pegué mal, es aquí. Correo, clave, estado. Y acá vamos a agregarle unos dos más que viene a ser r.idRoll, r.descripción. Y ahora sí voy a darle select a esta consulta y acá ya tenemos el ID correspondiente del rol y la descripción del rol. Muy bien, yo creo que con eso ya sería suficiente para mostrar los datos en el formulario. Voy a copiar esta consulta y si en caso nos falta uno, bueno, vamos a agregarle, no hay problemas. Entonces este query de acá lo voy a volver un string builder, ya no va a ser un tipo string. Todo este texto de acá lo voy a borrar, va a ser un new string builder. Y entonces al query que tengo declarado punto appendLine, recuerden que el appendLine es la que nos permite darle un salto de línea, y acá voy a pegar un texto. Y acá voy a repetir simplemente lo mismo que tengo ahí y voy a copiar la primera línea de mi consulta select y el segundo que tengo abajo también lo voy a pegar acá abajo. De esta forma ya se están concatenando ambos textos, pero en una línea aparte, no una línea inferior. Acá el query me trae problemas, le voy a decir que sea toString, convirtiéndolo en una cadena de texto. Muy bien. Entonces acá ahora vamos a darle lectura a esas dos columnas que hemos agregado. Último era estado y hemos agregado ID role y descripción. Voy a poner acá una coma. Recordemos que usuario tiene una propiedad o rol que es una clase en realidad, así que voy a decir new role y voy a agregarle las propiedades que tiene esta clase role. El primero viene a ser ID role, el cual va a leer un entero
y voy a copiar lo que tengo arriba y voy a copiar el nombre de la propiedad, ya que es el mismo nombre que tiene la columna. Ahora también tiene, así como tiene ID role, esta clase role también tiene una propiedad descripción, y acá simplemente voy a copiar lo que tengo allá arriba. ¿Y qué lectura vas a dar acá? ¿A qué columna? Descripción. Esta descripción es lo mismo que tengo acá, ¿sí? ID role le va a dar lectura aquí y descripción va a darle lectura aquí. Y acá voy a borrar esta coma al final. Muy bien, con eso ya estoy obteniendo los usuarios con su respectivo rol y ID role y la descripción del rol. Lo que voy a hacer ahora es pintar en mi formulario de usuarios aquí. También me voy a ir acá a la parte del evento load, donde carga el formulario, y acá líneas abajo voy a copiar lo que tengo acá arriba, e incluso voy a copiar todo, incluso con lista y todo, y voy a pegar acá. Y acá voy a agregarle un comentario, ¿no? Lista, no, voy a poner mostrar todos los usuarios. Muy bien, entonces acá en vez de que sea rol voy a hacer que sea usuarios. En vez de lista rol va a ser lista usuario. Y acá voy a cambiar la referencia hacia qué clase está haciendo, ¿no? CN rol ya no va a ser, sino CN usuario. Muy bien, en su método listar. Entonces acá ya me está obteniendo toda la lista de mis usuarios. Esta lista de usuarios yo la voy a poner aquí. Y ya no va a estar lectura a clases rol, sino va a ser una lectura a clases usuario que tenga mi lista de usuarios. Entonces en cada ítem que encuentre en mi lista, lo que voy a hacer ya no va a ser rellenar en un combo box, sino lo que voy a hacer es, recuerden lo que tenemos aquí abajo, lo que pintamos en nuestro data grid view al momento de guardar. Voy a copiar todo eso y lo voy a pegar aquí. A ver, parece que copié mal en esa parte. Voy a copiar esto y voy a darle a reemplazar acá todo esto de acá. Enter y ahí está. Ya, muy bien. Ahora sí ya no me bota excepciones. Y todo esto de acá lo voy a borrar. Ya no me sirve. Y esto de acá tengo que dejar. Entonces, ya que tengo acá mi lista, voy a proceder a enviarle todos los valores a cada una de las columnas que tengo en mi data grid view data. El primero viene a ser el txt.id, el ID del usuario. Acá voy a poner item.id usuario, de esta forma. El siguiente viene a ser el documento del usuario, así que voy a poner item.documento. Recuerden, ese ítem es lo que está iterando este for each, ¿sí? Item viene a ser una clase usuario específica de esta lista de clases de usuario. El siguiente viene a ser nombres completos. Voy a ir con ítem nuevamente, ítem.nombre completo. El siguiente viene a ser el correo. Voy a poner ítem. Disculpen, correo. El siguiente viene a ser la clave. De igual forma, ítem.clave. Y acá abajo yo tengo acá primero es el valor del rol. Así que aquí va a ser item.orol.idRol. Y el siguiente viene a ser item.orol.descripción. Entonces acá tenemos uno que nos dice estado. Déjenme ver si hemos añadido. Si hemos añadido acá estado. Muy bien. Entonces si va a dar lectura. Entonces acá vamos a poner item.estado. Este estado, pero es del tipo booleano. Entonces le vamos a decir acá si es true, si es igual a true, pues que muestre un 1, y en caso no sea true, que sea un 0. De esta forma, ya que la primera columna del estado viene a ser los valores y la segunda columna viene a ser el texto del estado. Entonces voy a borrar esto de acá y le voy a poner
item.estado, si es igual a true, entonces lo que va a hacer es mostrar el texto activo, y en caso que no sea true, si no es verdadero, lo que va a hacer es mostrar un texto que diga no activo. Acá me confundí, es activo así, y listo. Con esto ya estaríamos pintando todos los registros que tenemos en nuestra tabla hacia nuestra Data Grid View. Entonces vamos a ejecutar ahora el proyecto. Si tengamos algún problema lo vamos a corregir. Voy a la parte de menú de usuarios y como ven ya me está listando ya. No tenemos ahí al parecer ningún problema, ¿no? Tenemos ahí los dos usuarios que tenemos en nuestra tabla de la base de datos. Número de documento, nombre completo, correo, rol y el estado activo y no activo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que seleccionemos o presionemos este botón, la información de este Data Grid View se ve reflejada en cada uno de estos textos, partiendo inicialmente con el ID. El nombre completo de este usuario es admin y tiene el ID número 1, así que 1 es el que se tiene que pintar acá. El de empleado, que su número de documento es 20, el ID de este usuario es 2, así que el número 2 es el que se tiene que pintar aquí, junto ya con toda su información. Y acá como el rol del empleado es empleado, pues acá debe estar seleccionado por default empleado. Pero antes de ello vamos a agregar un icono acá en este botón, porque aparece un botón vacío simple. Vamos a agregarle el icono de un check. Para ello vamos a agregar un recurso. Voy a seleccionar mi capa de presentación y le voy a dar clic derecho en propiedades. Me dirijo a la pestaña de recursos y voy a decir acá agregar un archivo existente. Voy a ir a mi carpeta de descargas. Tengo una carpeta llamada temporal recursos y acá tengo dos iconos, check y uno de delete. Voy a seleccionar ambos porque lo vamos a necesitar. Le doy a abrir y ahí está, ya tengo seleccionado estas dos imágenes. Esta imagen del check es el que voy a hacer pintar en el botón que tengamos en nuestro Data Grid View. Voy a guardar los cambios y voy a cerrar esta pestaña. Para poder pintar, entonces vamos a seleccionar primero el Data Grid View. Voy a irme al formulario de usuarios, selecciono mi Data Grid View y vamos a ir a un evento especial del Data Grid View, el cual se llama Painting. Seleccionamos acá el icono del rayo donde dice eventos y buscamos el evento Cell Painting. Y acá está. Este de aquí, este evento, como dice el nombre, la descripción abajo, tiene lugar cuando es necesario dibujar una celda. Entonces, cada vez que nosotros agregamos una filda, se está dibujando celdas. Entonces, lo que vamos a aprovechar en ese evento es que una vez que esté agregándose una fila en ese Data Grid View, también pueda pintar una imagen en ese botón específico. Le voy a dar doble clic ahí en la parte derecha y ahí está. ¿Sí? Voy a regresar y lo que tienen que hacer es acá. Creo que ahí se pasó rápido. Acá tenían que darle doble clic simplemente. Y ya está, automáticamente se les crea ese evento del Cell Painting. Muy bien, entonces acá vamos a agregar una serie de código que nos va a permitir pintar esa imagen que hemos agregado ahora como recurso. Lo primero es decirle que al momento de pintar no considere la primera fila, que es la cabecera. Entonces acá voy a agregarle una condicional. Si eRow.index es menor a 0, que esa es la cabecera, entonces que lo retorne, que no haga nada. Pero acá vamos a ser muy explícitos en las validaciones. Vamos a decir, pero si la columna index es igual a 0, o sea, ¿por qué 0? Porque el índice donde aparece nuestro botón en nuestro Data Grid View es 0.
Acá aparece nuestro botón en esta. Entonces, el primero donde aparece nuestro botón es en la columna cuyo ID es 0. Entonces acá le estamos diciendo ahí, ¿no? Si la columna índice es igual a 0, entonces ahí es donde quiero que yo pintes mi botón. Entonces vamos a ir a unos ciertos métodos que tiene este evento del Data Grid View Cell Painting Event Arts, que acá lo está almacenando en esta variable e. Entonces esta variable e tiene un método que es paint. Lo que vamos a decir es que e.cellBounce, si pasamos el cursor, dice obtiene límites de nuestra celda, o sea, está ya midiendo las redirecciones que tiene nuestra celda, el alto, el ancho y todos los demás. ¿Sí? Y acá vamos a agregarle una ayuda más, que es el datagridviewparts.all, ¿sí? Que considere todas las partes de, como dije acá, los límites de esta celda. Automáticamente no sabemos nosotros el tamaño que tiene el alto y el ancho de esta celda que se está pintando, así que eso nos va a ayudar a obtener automáticamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el ancho vamos a asignarle una variable w y vamos a tomar el ancho de ¿qué? Properties.resource. Con esto estoy accediendo a mi imagen que he agregado como recurso, y acá está el nombre check20, así se llamaba nuestra imagen del check. .width, con eso estoy obteniendo el ancho de esta imagen. Mi imagen tiene un tamaño de píxeles de 20 por 20. Si ven ese nombre que dice check20 es porque el píxel de esta imagen es de 20. Entonces acá en W estamos almacenando el ancho de esa imagen. Ahora vamos a almacenar el alto de mi imagen. Para ello voy a copiar todo lo que tengo aquí arriba y en vez de width voy a decir que sea height. Entonces h está tomando ya el alto de mi imagen. Y ahora vamos a asignar en la posición X y Y donde nuestra imagen dentro del botón debería apuntar según las direcciones de X y Y. Primero vamos nuevamente a hacer el llamado a cellBounce, que pone los límites en la parte de la izquierda. Estamos obteniendo el límite del lado de la izquierda porque ahí es donde empieza la sección de X. Esto le vamos a sumar ¿con qué? Con e.cellBounce nuevamente .width. Estamos tomando el límite de esta celda pero el ancho, y le vamos a restar el ancho de nuestra imagen, y esto lo vamos a dividir entre 2 para que sea en el medio, para que pueda pintar en el medio nuestra imagen. Lo mismo voy a copiar esto, pero en vez de X va a ser Y, en vez de left va a ser top, y en vez de el ancho va a ser el alto, y en vez de la propiedad la variable de ancho de nuestra imagen voy a tomar la variable de alto de nuestra imagen y también lo voy a dividir entre 2. Y para finalizar voy a decir que ya proceda a pintar e.graphic.draw, que es dibujar, draw image, y acá le voy a decir qué es lo que quiero que dibuje. Voy a decir properties.resource.check20 es nuestra imagen, y acá le voy a pasar los puntos donde deben pintar. Acá es rectángulo, porque lo va a pintar en esa forma de rectángulo, y primero le voy a pasar el X y Y, en qué posición debe pintarse la imagen, y luego le voy a pasar el ancho y el alto de mi imagen de esta forma. Y al final le voy a decir que el evento del handlet, que viene a ser establece y se indica un controlador de eventos, si puede continuar o no, ¿sí? Si la acción del clic va a continuar o no, y le vamos a decir que sí, es con un true, porque puede ser que pinte la imagen y puede ser que se detenga la acción del clic, que ya no responda. Entonces con eso le estamos dando permiso para que proceda con el evento del clic al momento del cursor cuando le da clic al botón.
Muy bien, entonces ahora vamos a ejecutar. Este método del painting se va a ejecutar solo, automático. No vamos a decirle, no vamos a llamarlo por ningún lado. Voy a ir a mi menú de usuario y como ven, esa imagen ya se me pintó acá. Ahí está, encima del botón ya se pintó la imagen con todo el código que hemos agregado ahora. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cada vez que nosotros le demos clic acá en esta fila y en esta fila de aquí, que proceda a pintar los valores en su correspondiente campo. El número de documento, el nombre completo y todo. Todo lo que tenemos a la derecha en el Data Grid View, que lo pinte a la izquierda en cada correspondiente caja de texto. Para ello vamos a ir a nuevamente seleccionar nuestro Data Grid View, vamos a dirigirnos a la sección de eventos, con acá donde está el icono del rayo, y acá hay un evento que dice el Content Click. De igual forma acá está vacío y le voy a dar doble clic aquí, ¿sí? Doble clic y automáticamente ya me crea el evento. Entonces acá ya vamos a programar cómo es que los datos del Data Grid View tienen que compartirlos hacia el lado de nuestras cajas de texto. Aquí de igual forma vamos a ser estrictos con las validaciones. Acá le voy a decir sí, el TGV, que es el Data Grid View, data.columns. ¿Sí? Acá voy a abrir y cerrar corchetes y le voy a decir e.columnindex.name. Acá solamente le estamos diciendo si realmente se ha hecho clic en esa columna donde aparece el botón. Solamente si le ha hecho clic ahí. Si ha hecho clic en otra columna, pues que no va a proceder. Entonces acá recuerden que el nombre de la columna era btn seleccionar. Entonces si le hiciste clic ahí, entonces vas a proceder a hacer ciertas acciones. Pero si no le diste, pues no vas a realizar nada, ¿no? Entraría en el else del if, pero como no hay el else, pues no va a hacer nada. Entonces lo que vamos a hacer acá primero es decirle, bueno, vamos a tomar sabemos que cada fila tiene un índice. Voy a ejecutar esto de acá para explicarles mejor esta parte. Me voy a usuario, ya está. El primero que estoy seleccionando acá, que estoy marcando, este de aquí, viene a ser el índice 0. El siguiente de acá viene a ser el índice 1. Entonces, si hubiesen tres filas más aquí abajo, voy a ver si puedo darle en guardar acá. Ahí está. Se agregó uno más. Este de acá viene a ser el índice 3. Entonces parte 0, 1 y 2. ¿Sí? Hay tres registros, pero parte desde el 0, 1 y 2. Esos son los índices. 0, índice 0, índice 1 y índice 2. Entonces lo que voy a hacer acá es obtener ese índice. Debe ser es un entero, ¿no? Y acá va a ser índice es igual a row.rowIndex. Muy bien, ahí estamos almacenando desde el 0, el 1 o la fila que ha sido seleccionada. Lo primero que vamos a decir es si este índice, a ver acá, índice es mayor o igual a 0. ¿Sí? Si es mayor o igual a 0, entonces que es una fila correcta la que se ha seleccionado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es txtid.text nos pinte la columna específica de esa fila que estamos seleccionando. dgvdata.rows. Muy bien, y vamos acá a pasarle el índice específico de las filas que tenemos, y acá le voy a decir que cells. Acá le vamos a pasar ya el nombre de la columna, en esta oportunidad que es el id. .value.toString le voy a poner acá, de esta forma. Muy bien, entonces estamos diciendo que la columna id, que bueno, acá no vemos la columna id, pero la columna id su valor lo va a pintar en nuestra caja de texto txtid, que viene a ser este de aquí. Muy bien, entonces voy a guardar esto acá. Entonces, pero aquí creo que estoy omitiendo algo, o estoy olvidando. Creo que le voy a dar acá en editar columnas.
Ya, le puse ID usuario acá. Y creo que es más, ya lo programé aquí arriba con el ID usuario. No, no tengo ninguno. Vamos a dejarle ese ID usuario, vamos a dejarle un estándar. En vez de que sea ID usuario, donde está para cambiarle el nombre, la propiedad, ese es para la propiedad de texto. Y ahí está el nombre. En vez de que sea usuario, voy a dejarle que sea ID. Y le vamos a dar en aceptar. Muy bien, de esa forma ya va a dar lectura a la columna ID de mi Data Grid View. Entonces el siguiente que tenemos en nuestro Data Grid View es nuestro número de documento. txt documento.text es igual a, voy a copiar lo que tengo aquí arriba y en vez del ID es documento. Pero igual necesito validar para verificar si es que estoy pasando, a ver, sí, es documento y este de aquí es nombre completo, este es correo, este es clave, este es ID role, este es role, estado de valor y este es estado. Ya, ahora sí, con eso voy a guiarme para poder programar cada una de las columnas. Entonces, este es documento, el siguiente era txt nombre completo y acá también en la columna era nombre completo. Voy a copiar una vez más. El siguiente viene a ser el correo, txt correo, y el nombre de la cabecera de la columna era también correo. Voy a copiar una vez más. El siguiente viene a ser la clave, txt clave, y voy a copiar el valor que tenga la columna clave. Voy a copiar una vez más. Acá es txt confirmar clave, va a ser lo mismo. Ahí lo dejamos. Y el siguiente viene a ser el rol, la descripción del rol, el estado y bueno, su estado valor. Pero recordemos que esos de ahí son ya combo box, ya no son textos que vamos a pintar. Vamos a ver hasta ahí cómo está funcionando. Me voy a usuario, selecciono el primero admin. Ya está, como ven ya se me pintó. Del número de documento, nombre, su correo y la contraseña. Ahora selecciono el de empleado y cambia. Admin y empleado. Ahí está cambiando ya sus valores en los correos. Disculpen, en los campos de texto que están a la izquierda. Entonces lo que nos falta es pintar acá en los combo box su correspondiente rol y su correspondiente estado. Si selecciono admin, sigue administrador, y si selecciono empleado, cambian los de arriba, pero sigue acá el rol de administrador. Vamos a hacer que seleccione el de empleado, ¿no? El que tiene acá, el rol de empleado. Vuelvo a ese evento donde estamos actuando, y acá voy a agregar. Entonces aquí nuevamente voy a utilizar al for each. Y ya saben, el for each nos ayuda a recorrer una serie de ítems que tenga una lista. Entonces acá voy a hacer que lea todas las opciones combo. OP le voy a poner acá, o OC de las iniciales opción combo dentro de mi cbo rol punto items. A ver, acá me confundí. Punto items. Muy bien, entonces ahí va a leer todas las opciones combo, las clases que tengo dentro de mi combo rol. Entonces acá vamos a poner la siguiente condicional. Si item, a ver, no, bueno, es oc.text. ¿Manejamos por texto o lo manejamos por el valor? Vamos a manejarlo mejor por el valor. En vez de texto, entonces voy a cambiar por el valor. Y como este es un entero, le voy a decir que se convierta en entero. Convert.toInt32 es igual
a lo que yo tenga también en mi data grid view. Voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a pegar, y acá va a ser id role, y le voy a decir también que se convierta para que pueda para que en este donde estamos igualando sea del mismo tipo. Muy bien, acá ya estamos igualando. Si es que el valor de mi, al momento de estar recorriendo cada uno de los ítems, el valor es igual al que se está mostrando en mi columna de mi data grid view, entonces lo que voy a hacer es obtener el ID, el índice de mi combo box. Para eso voy a poner acá enter en un tipo entero, índice combo, y acá voy a guardar el cbo role.items.indexOf de mi ítem. Bueno, viene a ser de OC, el que hemos obtenido acá arriba. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá es a nuestro cbo role.selectIndex, vamos a hacer que se quede seleccionado el que hemos encontrado, el índice combo, porque este método acá, items_indexOf, lo que nos está haciendo es devolver, nos recupera el índice de la selección de la colección de un elemento especificado, ¿no? Acá le estamos diciendo, como OC es el elemento que hemos encontrado, vamos a obtener el índice dentro de nuestro combo box, y ese combo, el índice del combo, le estamos diciendo que sea el que se muestre en mi combo de cbo role. Y como ya quiero que termine el for each cuando ya encuentre que la relación sea correcta, entonces ya quiero que se termine. Le voy a poner un break y con eso ya hemos terminado. Ahora voy a ejecutar el programa y le voy a dar usuario. Voy a seleccionar el de admin. Ahora selecciono el de empleado y ven cómo cambia el combo. Selecciono admin, administrador, y selecciono ahora empleado, y ahí está cambiando el combo correspondiente, el valor, ¿no? Y ahora sí, de igual forma vamos a hacer el estado. Voy a terminar esto de aquí, voy a copiar lo mismo que tengo aquí, y en vez de cbo role es cbo estado, y en vez de id role es, la columna se llama estado valor, que está guardando unos y 0. Y bueno, lo estoy convirtiendo en un entero, y en vez de cbo role va a ser cbo estado. De igual forma acá cbo role, no, cbo estado, índice del combo en donde ha encontrado el elemento que tiene asignado el usuario, ya sea activo o no activo que tenga asignado el usuario. Ese de ahí lo va a encontrar dentro de la lista del cbo estado y va a obtener su índice, y este índice es el que se va a mostrar con el select.index. .selectIndex, aquí es donde le estoy diciendo que se muestre ese índice que yo deseo y que ha sido encontrado. Entonces para ello vamos a ir a nuestra tabla, y lo que voy a hacer acá es simplemente un update a mi tabla usuario. Set estado es igual a 0, where id usuario es igual a 2. Procedo a hacerle el update, y ahora voy a hacer nuevamente el select, cosa que el de empleado actualmente ya no está activo, está en 0, y para eso nos va a ayudar nuestra prueba acá en el formulario, si realmente cambia el valor del combo. Usuario, selecciono administrador, muy bien, no cambió nada acá, y selecciono acá empleado, y como ven también cambió el estado, aparte de que cambió el rol, cambió también el estado a no activo. Vuelvo a seleccionar admin, muy bien, administrador activo, y empleado rol estado no activo, y de esa forma ya cambió los valores.
Muy aparte acá voy a agregar un nuevo textbox que guarde temporalmente el índice que hemos seleccionado, porque este es el índice 1 y este es el índice, no, este es el índice 0 y este es el 1. Y eso de ahí quiero que me muestre, al igual que está mostrando el ID del usuario, también quiero que me muestre acá el ID bueno, el índice de la fila seleccionada para poder hacer las operaciones de editar y eliminar. Voy a cerrar acá el proyecto y voy a irme a la parte de diseño. Voy a copiar esta caja de texto y voy a pegar uno otra vez. Y en vez de que su nombre sea textbox 1, le voy a cambiar el nombre de este textbox. Va a ser txt índice. Voy a ir a la parte de diseño y acá, antes de que tome el txt índice.text es igual a voy a copiar este índice que ya tengo acá arriba y voy a hacer punto toString. Muy bien, y en mi evento de limpiar también voy a decir que ese txt índice sea igual a, pero en esta oportunidad voy a hacer que sea -1. Muy bien. Bueno, acá me está dando un error, es que no le asigné la propiedad de texto. Voy a darle acá en iniciar nuevamente. Usuario. Y bueno, acá se me está pintando 0, es porque me olvidé ahí quitarle el predefinido. Voy a seleccionar acá ahora el primero, es 0. Selecciono el otro, la fila siguiente, viene a ser el 1. Entonces está cambiando el índice que yo selecciono, el 0 y el 1. Lo que voy a hacer acá es el por definido que sea -1. El -1 ya indica que no ha sido seleccionado ninguna fila. Ahora sí, ahí está -1 y voy a seleccionar ahora el índice, la primera fila, y el índice va a ser 0. Ahí está, 0, y ahora el siguiente que es 1. Muy bien, entonces ahora sí voy a terminar la ejecución. Regreso a la parte del código y ahora lo que quiero hacer es, voy a comentar esto de lo que estamos haciendo para guardar un usuario. A ver, voy a comentar, ya está. Acá se me ha agregado un punto. Quiero quitarlo. Muy bien, ahí tenía un punto ahí en el lado izquierdo. Ya, muy bien, ya está comentado. Y lo que vamos a hacer ahora es ya crear un procedimiento almacenado que nos permita registrar un usuario. Eh, Acá tenemos la parte de los insert. Acá tengo una nueva consulta hacia nuestra base de datos y voy a crear un procedimiento almacenado. Voy a darle de esta forma create prop de procedure, sp de store procedure, las iniciales, registrar usuario. Muy bien. Ahora este procedimiento almacenado va a recibir los valores, parámetros que van a ser ingresados en cada uno de los campos que tenemos en nuestra tabla. Como es un registrar usuario, no va a tener un ID usuario como parámetro al inicio, sino va a tener un parámetro llamado documento. Va a ser el tipo varchar 50 y el siguiente viene a ser el nombre completo. Este va a ser un varchar de 100. El siguiente viene a ser correo, varchar de igual forma 100. Voy a hacer un select acá a la tabla de usuario. Ahí está, para que me sirva como una guía. Correo, el siguiente viene a ser clave. Este es de un varchar de 100.
El siguiente viene a ser ID role. Acá me faltó una coma y acá al inicio voy a poner en mayúscula. Ya está, para que respete el orden. ID role es del tipo entero. El siguiente viene a ser el estado. Va a ser ID, bueno, simplemente estado. Y es del tipo bit. 1 y 0 nada más ahí. Nada más, estos son los parámetros de entrada, los campos que va a necesitar para registrar un usuario en la base de datos. Pero acá a continuación voy a agregar dos parámetros más que son parámetros de salida. El primero va a ser el ID usuario resultado del tipo entero y es un output de salida. Ahora explico esto con más detalle. Y el ID, el siguiente viene a ser el mensaje. Va a ser un varchar de 500 y también va a ser el tipo output. Estos dos parámetros de salida, como su nombre le indica, nos va a devolver resultados que nosotros ejecutemos acá dentro de nuestro procedimiento almacenado, ¿sí? Nosotros vamos a enviar valores a estos primeros parámetros que son de entrada. Vamos a enviar el documento, nombre completo, correo clave, pero a estos de acá nos van a dar resultados de la operación que hemos realizado con todos estos de aquí, los primeros. Para ello vamos a hacer as begin, inicio, end. Lo primero que voy a empezar a decir es que mi ID usuario resultado va a ser igual a 0. ¿Sí? Este de aquí le estoy diciendo inmediatamente que sea igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es proceder a hacer ya la inserción de los datos a cada uno de los campos de mi tabla. Pero primero con una validación. Le voy a decir si no existe un select from usuario where documento es igual al documento que le estoy enviando. Si no existe ningún usuario con el mismo documento, entonces lo que va a hacer es ya proceder a registrar. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es validar que no exista ningún usuario en nuestra base de datos o en nuestra tabla con el mismo número de documento. Acá entonces vamos a hacer ya con el insert into usuario y vamos a poner todas las columnas correspondientes. Documento, nombre completo, correo, clave, ID role, estado. Ya está ahí nomás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar los valores siguientes. Mi parámetro arroba documento, arroba nombre completo, arroba correo, arroba clave, arroba ID role y arroba estado. Muy bien. Entonces, si hubo una inserción correcta, se registró de forma correcta, entonces a mi ID usuario resultado voy a decir que me devuelva este ID, ¿no?, que se ha generado. Para ello vamos a utilizar el scope identity. Ahí está, ya lo tenemos ahí abajo y de esta forma. Esto de acá ya está almacenando el ID último automático que se ha generado para cuando se realizó la inserción de este usuario que estamos creando. Muy bien, este if tiene una condicional, le voy a poner else, sino que mi mensaje sea igual, acá pongo el mensaje, ¿no? No se puede repetir el mismo número, no se puede repetir el documento para más de un usuario. No se puede repetir el documento para más de un usuario. Muy bien, entonces eso va a ser cuando exista, y cuando no exista simplemente el mensaje va a ser vacío.
de esta forma. Entonces ahora yo voy a darle aquí en Create, voy a ejecutar, selecciono todo esto y voy a proceder a ejecutar. Muy bien. E incluso lo que puedo hacer, este set mensaje lo voy a quitar y lo voy a poner acá arriba para que estos dos sean los que siempre estén al inicio. ID usuario 0 y mensaje igual a vacío. Y si hay unas acciones, estos van a cambiar. Entonces, si todo está ok, vamos a obtener el ID usuario generado. Y si no está ok, pues el mensaje. No se puede repetir el documento para más de un usuario. Este ID usuario y mensaje lo vamos a obtener de estos de aquí. Voy a dar un alter para guardar los cambios. Y nuevamente lo voy a dejar en Create. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar este procedimiento almacenado para que podamos ver la funcionalidad que hemos agregado. Primero voy a declarar aquí unas variables, arroba ID usuario generado del tipo entero, y voy a declarar otro que es arroba mensaje del tipo varchar 500. Entonces nuestro procedimiento almacenado recibe parámetros de entrada. El primero es el documento, 1, 2 y 3 le voy a poner. El nombre completo va a ser pruebas. El siguiente parámetro es el correo, test@gmail. El siguiente viene a ser correo clave, la clave va a ser 4, 5 y 6. El rol va a ser de empleado, así que le voy a pasar el ID rol 2. Y el estado va a ser activo. Entonces ahí estamos pasándole el primero, documento, el siguiente es nombre completo, el siguiente es correo, el siguiente es clave, el siguiente es ID role y el último es el estado. Entonces tenemos dos parámetros de salida. Entonces estos de acá vamos a poner aquí ID usuario y el mensaje. ¿Sí? Y acá vamos a agregarle el tema de output. Y acá tenemos que poner el tema de output. Y voy a hacer acá al final un select a el ID usuario generado y un select al mensaje. Voy a ejecutar y estas dos variables que tengo acá me tienen que mostrar el ID que hemos generado y el mensaje. Selecciono todo en conjunto y ejecuto. Muy bien, me dice que el primero, que es este de acá, es el 3 el que se ha generado y mensaje no hay ninguno. Ahora si yo vuelvo a ejecutar esto de aquí, el ID generado es 0, pero el mensaje me dice no se puede repetir el documento para más de un usuario, porque nuevamente estoy pasándole los mismos parámetros y acá está haciendo la validación del documento, porque sí encontró un usuario que ya tiene el documento 1, 2 y 3. Por eso el mensaje ahora es no se puede repetir. Al inicio cuando hicimos no existía ese documento 1, 2, 3, por eso me botó un ID del usuario 3 y un mensaje vacío. Pero ahora cuando estoy volviendo a intentar pasarle los mismos valores, ahora ya me dice que ya no se puede repetir. Entonces, para eso sirven los parámetros de salida, ¿no? Podemos poner varios de los que nosotros deseamos. En esta oportunidad estoy diciendo que necesito que me devuelva el ID que se ha generado y quiero un mensaje. ¿Sí? Y ese mensaje es el que vamos a hacer que nos muestre por código cuando estemos implementando ahí en el formulario. Ahora lo que yo voy a hacer ahora es copiar nuevamente este método, o bueno, este procedimiento, y voy a crear, en vez de registrar usuario, va a ser editar usuario. De esta forma. Pero aquí ya le voy a pasar ya el ID usuario. Es el tipo entero y ahí está. También voy a manejar los mismos parámetros de
salida. El mensaje acá lo definimos 0, pero vamos a hacer un cambio acá mejor. Vamos a decirle que sea, en vez de el ID, que nos devuelve una respuesta si se pudo hacer el cambio o no se pudo hacer el cambio, y en vez de entero que sea del tema bit 1 y 0. Respuesta lo vamos a decir que sea 0, que bueno, el 0 sería como un false, que no se ejecutó la acción, y le vamos a decir, en vez de que no existe, si no existe un usuario con el mismo documento, pero el ID usuario sea diferente al ID usuario que estamos pasando. De esta forma. Entonces, cosa que estamos validando acá. ¿Qué es lo que estamos validando? Que si yo edito otro usuario y le pongo el número de documento 1, 2 y 3, tiene que validarme que no exista en mi tabla otro usuario que ya tenga ese mismo ID 1, 2 y 3, pero que sea diferente al mismo usuario que yo estoy editando. Porque si yo le digo, búscame primero un usuario que tenga el DNI 1, 2 y 3, sí me lo va a encontrar, pero yo quiero que busque, pero que omita el usuario al cual yo estoy editando. ¿Sí? Porque quizás estoy editando el mismo usuario y le estoy cambiando el nombre, pero me va a botar un error al momento de validar el número de documento, porque va a decir que ya existe. Entonces mejor guárdame los cambios, pero valida que el documento no exista para otro distinto al que yo estoy editando. Entonces acá bueno, acá le puse respuesta y acá le voy a poner así, respuesta, y acá le voy a hacer que sea 1. En vez de un inserinto, pues va a ser un update. A mi tabla usuario, y acá le voy a poner así. Voy a separar todo esto de aquí. Correo, clave, ID role, estado. Documento va a ser aquí. Arroba documento. Nombre completo va a ser igual acá. Este documento ya lo voy a borrar. Correo voy a ponerlo aquí. Clave de igual forma. ID role de igual forma. Estado también. Muy bien. Y acá voy a decir que sea where ID usuario sea igual al ID usuario que estoy pasando para editar. Y acá me falta un set. Voy a actualizar mi tabla usuario todas estas columnas: documento, nombre completo, correo, clave, ID, rol, estado, con los parámetros que yo estoy pasando, con los valores que tengan estos, pero a mi ID usuario específico. Y si está todo ok, va a ser 1, y si no, pues no se puede repetir el documento para más de un usuario, que es lo que estamos validando aquí. Muy bien, entonces acá le voy a dar en crear, editar ese usuario, ese procedimiento almacenado, y de esta forma. Acá voy a ponerle un go. Ya. Y ahora vamos a ver, voy a cambiar este editar usuario y voy a ponerle acá, en vez de registrar usuario, acá en vez de ID usuario generado es arroba respuesta del tipo bit, y voy a pasarle acá. Acá el parámetro que me falta es el ID 3, porque voy a actualizar a mi ID, a mi usuario 3. Antes de eso voy a hacer un select acá, select from usuario. Entonces vamos a editar acá el ID usuario 3, por eso le estoy pasando acá el 3, y en vez de pruebas que diga pruebas 2, o bueno, pruebas 3, está bien, pruebas 2. El número de documento va a ser igual 1, 2 y 3, contraseña, todo. Solamente estamos cambiando el nombre a pruebas 2. Respuesta está bien, mensaje. Acá vamos a hacer que nos muestre
el valor de respuesta y voy a seleccionar todo esto. Muy bien, entonces como vieron, el primer select viene a ser este de aquí, nos dice respuesta 1, entonces que sí hubo un éxito al momento de actualizar. Mensaje, si es que hay un error, no hubo ningún error. Y si vemos acá, el nombre completo viene a ser pruebas 2, ya hemos cambiado. Entonces vamos a decir que quiero actualizar el del documento 20, el número 2. Voy a poner 2. Y el documento lo voy a dejar ahí en número 1, 2 y 3. Y ahí es donde me va a entrar mi validación, ¿no? Yo no puedo cambiar el documento del usuario número 2 por uno que ya existe. Porque acá yo estoy pasando, voy a actualizar prácticamente al documento del ID 2 por 1, 2 y 3. Pero 1, 2 y 3 ya existe para otro usuario. Entonces eso es lo que va a hacer nuestra validación. En el caso falle, igual vamos a corregir. Y como ven, ahí ya me botó el mensaje, ¿no? Respuesta es 0, no hubo no se actualizó ningún dato. Número 2 me dice, no se puede repetir el documento por más de un usuario. Y acá está, no hubo ningún cambio. Entonces lo que está haciendo ahí es entrar en ejecución la validación de mi procedimiento almacenado, el cual dice que yo no puedo actualizar el DNI de un usuario si este DNI ya existe en otro usuario. Entonces ahí ya están las pruebas y las validaciones que hemos hecho para el cambio y la actualización de datos de nuestros usuarios. Entonces para acá lo vamos a dejar ya el video. En el siguiente video ya vamos a ejecutar estos procedimientos almacenados desde el lado del código y visualizar los mensajes en los formularios. Nos vemos en el próximo video.